Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Las características más notorias del gato son la curiosidad, el sigilo, la habilidad para conseguir lo que busca y, según se dice, tener 9 vidas. No alardea títulos de estudio, mas sin embargo es el guía perfecto para volver a recuperar la verdad del pasado, debido a que tiene una larga memoria histórica, además dirigida por inquietudes que solucionó pisando ligeramente con sus almohadillas, sin aplastarla con las botas del conquistador. Hay que seguirlo, o quizás seguirla, porque una gata es más sensible y paciente, además de ofrecerle la posibilidad de rescatar la tradicional visualización asociada a su dignidad. El chile y el limón, que no le gustan al felino, son necesarios en pos de recordar que sus logros serán presentados sin rodeos de palabras, sin elaboradas elucubraciones que solamente complican la comprensión de quien escucha. Los resultados de una investigación, propuestos con palabras altisonantes que son la costumbre de la tradición académica, no ayudan la difusión, sino que más bien la limitan. En breve, si será necesario usar términos complejos, serán explicados con chile y limón, o sea, de manera clara y sucinta, al alcance de todos, antes de proceder al desmenuzamiento del asunto. Empecemos con algunos ejemplos en pos de presentar el concepto de este canal. El autor clásico griego Homero, que los estudiosos de tradición intelectual occidental, o sea, de derivación europea y cristiana, consideran haya vivido en el siglo 7 u 8 a.C., fue tentativamente el autor de 2 poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada narra los hechos acaecidos en los últimos 40 días del asedio de Troya, supuestamente una ciudad ubicada en la actual Turquía occidental, asaltada por griegos que el poema define aqueos, pero también argivos y dánaos. El afán, por el momento, no está enfocado en comprender si Homero existió, al igual que si la guerra se dio, y, en este caso, en qué fecha, y quiénes serán los aqueos y los asediados. Por lo pronto se trata de analizar algunos detalles de la Ilíada. Uno de los héroes míticos de la Ilíada es Aquiles, que en la lámina se ve recibiendo las armas divinas por parte de la diosa Tetis. En nuestra mente se relaciona al instante con su único punto débil, el talón. En la Ilíada, la muerte del héroe no está descrita, porque la obra termina con la muerte del héroe troyano Héctor, mismo que, en punto de fallecer, profetiza a Aquiles que, al matarlo, su propia muerte acaecerá poco después. Entonces, ¿cómo murió Aquiles? Muchos autores romanos escribieron obras con una descripción diferente de los hechos, y nunca nos enteramos que fue el poeta napolitano de cultura romana Estacio, cuyo nombre en romano es Publius Papinius Statius, quien vivió hacia 45-95 después de Cristo, el que escribió en la obra Aquilleidis el detalle del talón, debido a una pieza cerámica griega tardía que llegó a Roma e ilustra una flecha en el tobillo del héroe, además de otra en el cuerpo.
Estacio consideró digno de un hombre semidivino como el emperador romano tener el don de la casi completa invencibilidad. En la lámina actual, un detalle del vaso François. Se aprecia Ajas cargando el cuerpo de Aquiles después de su fallecimiento. Y recuerden de darle un like al canal, es el camino hacia la verdad. Tampoco se encuentra en la Ilíada y la Odisea el relato de la conclusión de la guerra de Troya con el cuento del caballo de madera que Ulises utilizó para acceder a la ciudad con un grupo de griegos. Sin duda, el acontecimiento ocupa el lugar número 1 en los momentos tópicos de la conquista de la ciudad, al punto que ha sido reconstruido al lado de los vestigios del sitio con base a la imaginación del constructor. El creador de dicha propuesta fue el poeta romano Virgilio, o sea, Publius Vergilius Marón, que nació en 70 a.C. y falleció en 15 después de Cristo, el que la narró en la Eneida. En su defensa, hay que añadir que se inspiró a ciertos vasos griegos clásicos que retratan el caballo. Uno de ellos procedente de Míconos y mostrando en detalle en la lámina siguiente, está fechado para el siglo VII a.C. Por ende, al parecer el poeta romano no es el autor de la visualización del caballo, sino quien se encargó de la descripción de los hechos. Empero, hay un problema evidenciado por la lingüística. Virgilio usó el término hipos para decir caballo, cuando en griego se dice álogo y en romano se dice ecus. La difundida costumbre de creer que hipos signifique caballo deriva de los errores de traducción de los eclesiásticos cristianos del Imperio Bizantino cuando se llevaron a cabo en el siglo X después de Cristo. Hipos es un término muy antiguo y su mejor traducción en español es montura, una palabra que identifica cualquier elemento que carga algo. En la práctica es un cargador y su significado se extiende al de cheurón, cabrio y cercha, o sea, la o las armaduras que sostienen la cubierta de un edificio, que se puede comparar con una cimbra de madera. El punto es comprender si el concepto de cargar aplica más al concepto de soportar, transportar o al de atacar cargando, como lo sugieren algunas interpretaciones romanas del hipos aqueo, que propusieron se tratase de una máquina de asedio llamada ariete o carnero, usada para tumbar las puertas de Troya. En cambio, si cargar hace referencia a la transportación, hay que mencionar que podría tratarse de un barco de carga de tipo fenicio, comúnmente adornado con un testaferro en forma de cabeza de caballo y llamado hipos por los griegos. En apoyo de esta hipótesis se indica que en la Odisea, Penélope, la esposa de Ulises, lamenta la ausencia de su hijo Telémaco, comentando que está viajando en barcos de puntiaguda proa que son para los hombres como caballos en el mar. Además, Virgilio describe el ingreso de los guerreros aqueos en el caballo usando la terminología específica del embarque de tripulaciones en dichos navíos, añadiendo que el hipos fue transportado a las puertas de Troya rodando encima de palos, así como hubo que derrumbar las puertas y sus jambas para que el artefacto pasara. Es más plausible para un barco con remos que para un caballo. Finalmente, cabe mencionar que el caballo de Troya fue una ofrenda al dios de los mares, Poseidón, porque la antigua
visualización de las grandes olas que golpean la playa, llamadas grandes caballos en la tradición marina de la cuenca del Mediterráneo, así como los golpes de un barco contra las olas del mar, recuerdan el sonido de un caballo al galope cargando. ¿Qué decir de las sirenas de la Odisea? Todo mundo imagina a Ulises amarrado al mástil de su barco, luchando contra la atracción ejercida por el suave canto de hermosas mujeres con la parte inferior del cuerpo como la cola de un pez. Los artistas han visualizado dichas criaturas aplicando variantes, algunas veces permitiéndoles deshacerse de la cola cuando emergen del agua, pero la visualización griega muestra otro tipo de seres. En un vaso de 475 a.C., las sirenas tienen alas, son aves, al contrario de lo que se acostumbra a pensar. La ilustración no deja dudas acerca del hecho que represente la escena de la Odisea por incluir Ulises atado al mástil. También una estatua de 370 a.C. retrata a una sirena de la misma manera, confirmando que se trata de seres alados, que evidentemente no tienen cola de pez. La evidencia más antigua conocida es una lámpara de aceite fechada para 540 a.C., moldeada en forma de sirena alada. Todo lo anterior nos obliga a plantearnos la pregunta: aunque conservando el hábito de atraer a los marinos hacia los escollos en donde moraban para luego vivir entre sus restos óseos, ¿cuándo adquirieron la cola y se mudaron al agua? Aunque la lámina presente una imagen que pertenece a un bestiario del siglo XIII después de Cristo, la primera evidencia del cambio se encuentra en un libro anglosajón del siglo VII después de Cristo, en el que vienen descritas como jóvenes del mar que seducen a los marinos con la hermosura del cuerpo y la suavidad del canto. De la cabeza al ombligo tienen aspecto de vírgenes, totalmente similares a criaturas humanas, empero tienen colas escamadas de pez que siempre tienen escondidas en el agua. Debido al cambio medieval, en inglés a las sirenas con cola de pez se les llama mermaids, vírgenes de mar, al mismo tiempo que a las voladoras se les dice sirens. Los tres breves análisis presentados son un ejemplo de los cambios que se implementaron a lo largo de los tiempos, sea de manera involuntaria que voluntaria, mismos que son imputables a censuras convenientes, errores de traducción e incomprensiones lingüísticas sin importar el orden. El simple hecho que la mayoría de los cambios se hayan dado a partir de la época en la que el romano, que ya había simplificado la fonética del griego clásico, devino latín, implica que muchas de las nuevas interpretaciones se dieron en función de la interpretación cristiana, misma que había adquirido el poder absoluto, también político, desde finales del siglo IV después de Cristo. Los mismos cambios se notan con claridad en el arte y la arquitectura religiosa, influenciadas por las traducciones de los textos religiosos. Las interpretaciones derivadas de traducciones equivocadas siguen hasta nuestros días, obviamente incluyendo en la confusión la comprensión de las culturas de un mundo que entró en expansión desde la ocupación europea de las Américas. El afán del canal será justamente el de aclarar dichos errores, a menudo producidos adrede en el intento de bloquear la luz del sol con un dedo. Agradeciendo a todos, recuerden que, así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a sobresalir en la red. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. A la próxima.